es una venganza que hace también Soriano con un personaje tan extremadamente dudoso políticamente como John Wayne. Pero déjenme contarles cuál fue el origen de la novela, que es muy divertida como todo lo de Soriano. Em, Él va una noche por la calle Corrientes, era periodista, pero no era, digamos, un lector de literatura intensivo, ni un escritor así, o alguien que se pensara como un escritor todavía. Y un personaje le declama del largo adiós de Chandler una descripción de unas rubias. Y Soriano queda totalmente maravillado con esa descripción y pregunta de quién es el autor, y el amigo le dice que es Chandler, y empieza la adicción inevitable. Y le pregunta, él empieza con la idea, quiero hacer una novela en homenaje a Philip Marlowe. Y todo el mundo le dice en Buenos Aires, pero estás equivocado, estás lejos de las fuentes, no estás en California, que ese es otro prejuicio que hay que vencer, ¿no? Es decir, la geografía como camisa de fuerza testimonial para los autores, ¿no? Es decir, el himno, el lenguaje y la geografía son un accidente. Pero él insiste con la idea, entonces dice, voy a hacer una obra teatral sobre Raymond Chandler. Y la idea que yo tengo, la cita de Soriano es bien porteña, ¿no? Decía, mi idea es que al final de la obra el público y los actores se caguen a tortazos, porque era un homenaje también a Stan Laurel y Oliver Hardy. Entonces todo eso le empieza a hacer un cóctel de preguntas, no solo literarias, sino también de resoluciones temáticas, de por qué no puedo tener el derecho legítimo de invocar a mis héroes, aunque sea en el Río de la Plata. Es decir, porque estamos condenados a hacer, como hablábamos antes de venir a la charla, de hacerles únicamente reporterías a la realidad inmediata, cuando la literatura se ha caracterizado también por su autonomía temática y crear mundos paralelos a la realidad. Entonces, bueno, Soriano se marcha a Argentina y publica la novela en el 73, que curiosamente primero es traducido al italiano y tiene mucha fama en las traducciones, y luego en el español, aunque él la publica primero en editorial MC, en MC creo. Y empieza una forma de la novela policíaca que sí es netamente lírica. Es decir, leer a Soriano es leer la construcción de la memoria, de lo desaparecido, de eso tan porteño y tan argentino que es el culto por la amistad, el culto porque la amistad sobrevive a la ruindad humana que amenaza a través de personajes emblemáticos como los militares o los dueños del poder en clave política, y empieza a escribir novelas que sorprenden a este lector. No voy a decir que no quiero generalizar, pero mi perspectiva es que con cada nueva novela que publicaba Soriano se descubría otro matiz, tanto que en la última es una novela sobre el padre, sobre la figura del padre y la relación difícil con el padre. Pero me sorprende es cómo tiene el tono policíaco de los diálogos y las réplicas rápidas, de las descripciones efectivas y de un enaltecimiento a través de la memoria familiar que al mismo tiempo construye a los personajes y está dialogando en el espejo con el lector que está siguiendo sus tramas. Y un caso todavía más peculiar, local, muy poco conocido, pero felizmente la búsqueda de archivo funcionó. Este es un ejemplar del Diario del Caribe del año 84 dedicado a la novela policíaca, y este autor está esperando ser reeditado. De hecho, ahora en la Feria del Libro quiero proponer a unos editores que se han interesado por curiosidades como La Mesa de los 12 Sabios de José Félix Fuenmayor, de estas novelas rescatadas, donde hablan de bueno, un señor que se llama Manuel Martés Zapata, que es un escritor barranquillero, y hay dos casos muy curiosos. Este es un artículo que escribió el hijo de Álvaro Cepeda Zamudio, y hace una relación que solo la he visto en este artículo, nunca he visto mencionado a Martés Zapata, así que esto es
para investigadores como Isaías, una golosina por descubrir y probar, si es que ya no la conoce, que es posible porque lo sabe todo. Y dice así el artículo, lo voy a leer muy despacio para que anoten. El artículo se llama La filosofía costeña en la novela policíaca. Antes de Manuel Martí Zapata, Martí TH, existió un solo escritor que dedicara su talento a la novela policial, Arcadio Dulcey. Es el sonoro seudónimo de Adolfo Gil Hernández, tunjano, abogado y poeta festivo, que nos dio varias novelas policíacas: La mujer perdida y ¿Quién mató al carabinero? Dulcey intercalaba el humor con la seriedad del crimen, combinación que resulta en una versión bizarra y satírica de los acontecimientos de sus novelas. Martí Zapata, el barranquillero, por su parte, combina varios elementos en su novela El caso del rentista, pero nunca se aleja del crimen y la persecución del asesino. Lo que me interesa es un párrafo donde él reflexiona sobre la novela policíaca como Gaboriau pudo reflexionar también en la bisagra que les he dicho entre el siglo XIX y el XX, y es como si empezara de nuevo la historia, pero en clave caribe. Que le pregunta a Álvaro Pablo Cepeda sobre su método de trabajo y sobre su idea como escritor y del género, ¿no? Y de sus inicios. Y dice Martí Zapata, dice, yo empecé a escribir porque critico demasiado. Mis hermanos y yo siempre nos hemos sentado a charlar sobre todo lo que leemos. Usualmente criticamos muy fuertemente, no sé si por conocimiento del tema o por los tragos que nos habíamos tomado, las novelas que leemos. En una de esas noches de tertulia literaria, mi esposa Olga me sugirió que escribiera una novela. A mí la idea me pareció muy buena. Le di muchas vueltas en la cabeza y finalmente me decidí por escribir una novela policial. A mí no me gusta ese rótulo para la novela que escribí, preferiría algo así como novela de investigación o de detectives. Lo que pasa es que pienso que las novelas policiales son las de tiros, o sea, esas novelas de vaqueros y cosas por el estilo, que tiene toda la razón porque Hammett y Chandler competían con los westerns literarios que publicaba también Black Mask. Pero dejemos, y en mi novela no se dispara un solo tiro. Pero dejemos esa discusión a los críticos y no nos preocupemos demasiado. Como te iba diciendo, decidí escribir una novela, bueno, digámosle policial para no confundir mucho las cosas, porque desde pequeño me gustaba mucho el género. Leí mucho a Nick Carter, detective. También he leído, creo que todas las novelas de Agatha Christie, también a Larry Quinn, a Sherlock Holmes y muchos otros que se me olvidan. Es que ya no tengo la memoria que tenía cuando tenía tu edad. Pero andando ya me acordaré de otros títulos y escritores. Así que yo leía mucho este tipo de novelas y preferí escribir una que tratara del mismo tema. Y esto es lo que me interesa. Como te dije que no me interesaba una novela de tiros, pero sí una novela racional, que siguiera pistas lógicas y matemáticas. Como tú sabes, soy ingeniero civil y me gustan las cosas precisas, para arribar a la detención del criminal. Además, quise introducir mis ideas personales de política, historia y una que otra filosofía propia a la manera de Arcadio Dulcey, quien introduce una vena de humor en sus novelas que entretiene mucho al lector. Como en La mujer perdida, que en las primeras páginas uno piensa que se trata de una mujer de esas que se les dice perdidas, pero no, la chica está perdida de verdad. Muchas gracias. Cuarteles de invierno de Osvaldo Soriano, pues para seguir en la… Porque es lo que digo, como el género se ha retroalimentado de sí mismo, yo creo que ya la pregunta es,
sobre todo de muchos autores contemporáneos, es cuáles son los motivos del caos que nos explican una historia criminal a la que llegamos como personajes del reparto que nos puede someter por azar la violencia. Entonces, Cuarteles de Invierno, por ejemplo, y es la creación de una atmósfera alrededor del miedo que puede cercar a los personajes con la misma efectividad de una novela tradicional y tópicamente criminal. Es decir, ¿quién mató a este cadáver? ¿Cómo llegó a este estado y quién fue? Pero ya no interesa tanto la resolución simplemente del caso, sino la explicación de una atmósfera que nos cerca, pues no solamente en la página literaria, sino desafortunadamente del lado de acá de la página literaria. Y esa explicación me parece que es muy atractiva en el aprendizaje de buscar otras formas de narrar, pero creando una misma atmósfera alrededor de, pues simplemente de un miedo esencial del ser humano, que es no perecer por medios violentos, ¿no? Es decir, no ser amenazado. Y esa novela además tiene una virtud que es de una brevedad tan efectiva para crear esa atmósfera, porque es el aislamiento, se respira una atmósfera como de dictadura. Incluso yo ahí incluiría también un cuento de Julio Cortázar que se llama Instrucciones para John Howell. Me recuerdan, si no me acuerdo bien, creo que sí, Instrucciones para John Howell, que es de este personaje que llega a un teatro y termina actuando en la obra y no se puede escapar, y una de las actrices le dice que la salve, que la van a matar. Es esa atmósfera de miedo lo que hay allí. Claro, no es, como te digo, la novela tradicionalmente policíaca, pero creo que es un tema que cada vez se vuelve más explícito, en el sentido de que la inmediatez del miedo ya llega a la sala de tu casa. Es decir, era muy distinto cuando se trabajaba con el telex, ¿no? Con la diferencia de horario, a cuando ahora prendes un televisor o accidentalmente estás en un aeropuerto o en algún lado donde esté prendida el aparato, y alguien en tiempo real está filmando con su celular una golpiza de un policía, como fue las protestas en Estambul, en Egipto, lo de Bruselas, vimos lo de París, casi en tiempo real. Entonces es esa creación más que todo lo que ahora me interesa. Adriana, me acordé de algo hablábamos de un texto precisamente sobre novela policíaca, que sería, si es posible, que se repartiera, donde empiezo hablando desde del terrorismo contemporáneo para llegar a la novela policíaca y la manera como canibaliza esa novela un momento pues de zozobra generalizada. Bueno, Cuarteles de Invierno, ya me voy a hablar mucho. Philip, y después tú. Hugo, dos preguntas. En tu opinión, ¿cuál es el estado de la novela policial en Colombia? Y dos, de las novelas policiales colombianas, ¿cuáles son las que más te gustan, incluyendo las tuyas? No, pues no, las mías no las menciono. Yo creo que la novela policíaca ha tenido bueno, como toda la literatura, yo creo, colombiana, una forma de tobogán de construirse a sí misma, ¿sí? Cuando pienso en novela policíaca, me remito inmediatamente a la crónica periodística de Francisco González Toledo. ¿Francisco o Fernando? Felipe, gracias. ¿Quién lo dijo? Se ganó 5,000 pesos. Felipe González Toledo. Y sobre todo, por ejemplo, un texto que decía, ¿dónde está esto en términos literarios? Que es una crónica buenísima de Toledo, que se llama El cadáver que tenía 2 corbatas, que es cuando Roa Sierra queda en las escalinatas del Capitolio. Entonces la pregunta es, ¿le pusieron las 2 corbatas para arrastrarlo, o él se quería cambiar una corbata por otra para esconderse? Bueno, sí ha habido novela policíaca, pero yo creo que ha habido también una forma de asumir la novela policíaca con la reinvención del género,
pero muy esporádicamente. A mí me interesó mucho Perder es cuestión de método, por ejemplo, aunque a veces llega una escatología para impresionar al lector con estos empalados, pero es un intento, ¿no? De aproximación a lo testimonial desde una forma diferente, ¿sí? Y ahora recuerdo una novela, la quería traer, sería muy oportuno para tu pregunta, que es una curiosidad editorial que tengo. Hace muchos años no la releo, creo que es bastante mala, pero es bastante conmovedora, que se llama El vampiro. Se editó en Bucaramanga en los años 40 y de hecho me la vendieron y dice, mira, a usted que le gustan los vampiros, bueno, y es una novela policíaca, pero es una novela policíaca paródica. Y yo creo que cuando un género empieza a tener autonomía y alejarse de la parodia, se empieza a construir, porque es construyendo también la autonomía imaginativa del lector. Entonces, por ejemplo, esa novela me interesa bastante porque es sincera con el género, no recae en el afán de explicación sociológica a través del formato narrativo, sino simplemente cuenta una historia. Esa es la novela de lo nuevo que me atrae. De las mías no hay. ¿Ya respondí las dos o cuál era las que más? Y el estado de la novela. Y el estado actual de la novela, mira, si me permites te lo respondo desde el ámbito cinematográfico y llegamos al literario. Yo creo que todavía la inmediatez y la falta de adiestramiento narrativo anuncia un mejor futuro en este sentido. ¿Por qué el documental aventaja la ficción en el cine colombiano? Porque el documental ha tenido una trayectoria en la cinematografía local mucho más madura que la ficción, que es la construcción de otra realidad que es la imaginaria versus esa realidad eminentemente narrativa que es la colombiana para desconcertar al espectador, que se filma documentalmente. Entonces, en términos literarios, el periodismo, ya que hablamos de Toledo, tiene una vertiente mucho más fuerte a través de la crónica, en muchos casos policíacos, pero la construcción de ese mundo paralelo en la ficción, yo creo que todavía no hay la mitificación de un Philip Marlowe, y no tiene por qué haberla tampoco, ¿sí? Pero no veo que haya una referencia inmediata. Quizás escritores que practican el género de una manera distinta de título a otro, sí, pero no una referencia generacional. Y eso lo hablábamos también, que es una relación con la violencia doméstica muy cargada de prejuicio. Así como no voy al cine colombiano porque para eso tengo, como me dijo una vez una persona con una insolencia de clase total, me dijo, usted es el que le interesa escribir tanto de cine colombiano. No me dijo así, sino, usted es el que le gusta escribir tanto de cine colombiano. Y le dije, no, yo solo vine a traer un paquete, yo no vine a esta comida. Me dijo, no, pero ¿por qué le gusta tanto eso? Para eso están los semáforos donde me venden chocolates todos los días. Y yo soy un poco confrontativo, entonces me retiré, pero el dar la espalda ante una narración no construye al narrador ni al público. Yo creo que ese diálogo todavía falta continuarlo. Bueno, la novela de Juan Gabriel, la última, La forma de las… No. La forma de la ruina, qué cómico como se juntó la ruina de las cosas que caen. Sí, La forma de la ruina me parece que como escribí en un texto, agrega un tomo más al expediente. Ahora sí. Gracias. Espera, porque había aquí y después allí y allí. Para que quede en la grabación. Me interesa mucho un tema en particular, que es el de la relación entre el autor y la obra que produce. Cuando estudiaba filosofía me llamaba mucho la atención porque ciertos filósofos preferían ciertas filosofías. Me pregunto, ahora que estoy reflexionando sobre la literatura, me pregunto también un poco por qué un escritor se inclina por un género o subgénero y no por otros. Y eso pues sí lo quiero
esa idea la quiero tomar como excusa como para preguntarte un poquito cómo te inclinaste hacia el género o cómo crees tú que otros escritores que han escrito novela negra se han inclinado por el género. Mi pregunta es capciosa porque creo que no me inclino por el género y creo que fundamentalmente es que no me relaciono con él, hay algo en mí que no se relaciona con el género. ¿Qué es lo que se relaciona con el género cuando hablamos de la relación entre el escritor y el gusto por el tema de la novela negra? Bueno, voy a responderte con un tópico. Yo creo que si en un congreso literario se prohibiera citar a Borges, casi nadie hablaría. Bueno, pero voy a citar a Borges. Para mí Borges siempre ha sido una referencia inmediata, porque tú recorres su literatura y es la construcción de un rompecabezas imaginativo que no rechaza nada. Es decir, él habla de Quincy, habla de Buenos Aires, hace tramas policíacas, hace ensayos sobre cine también. Y entonces me parece que es la mirada curiosa del ser humano sobre la experiencia humana. Pero hay un caso especial en la literatura del que quiero mucho, que es La muerte y la brújula, ¿no? Que es este investigador que hace citas en alemán y que tiene una referencia libresca con un caso, el caso que él está investigando, el detective creo que se llama Lonstein o Lorenstein, algo así. Y esa, por ejemplo, ese cuento dentro de la producción de Borges no es ni más ni menos, es otro escalón de su literatura. Sobre por qué me incliné, digamos que es una de mis inclinaciones, porque no me hipotequé, por decirlo así, totalmente a la novela policíaca, pero me interesa por una deuda biográfica. Bueno, discúlpenme, pero la pregunta es sobre mí. Yo trabajaba en El Espectador. Y yo trabajaba en el magazine, pero en un periódico cuando escribes con una cierta agilidad para cumplir el plazo de entrega es un arma de doble filo, porque terminas escribiendo a lo que entraste a trabajar, pero también sobre el conflicto del sindicato de los lecheros, o alguien en la redacción a las 2 de la mañana dice, ¿quién me ayuda a titular? Y bueno, el periodismo es un oficio de solidaridad. Y fue una época muy pesada para mí porque fue la época del esplendor de Pablo Escobar. Yo entré un mes después del asesinato de Guillermo Cano y había una circunstancia que hoy la estuve pensando, no la quería decir, pero la voy a confesar. En esa época, así como la celebración de la amistad y la celebración de las presencias que te dan una certeza a través de una sonrisa de que se ha vivido, digámoslo así, bien, para dejar un buen recuerdo, por decirlo metafóricamente. En esa época los encuentros que sucedieron hoy con la amistad se daban con la misma emoción, pero alrededor de un ataúd, donde el amigo común de los dos que se encontraban años después de no haberse visto estaba muerto. Entonces a mí me empezó a impactar la situación y a vulnerar. Y le agradezco al periódico que me hiciera cubrir periodismo político. Hay unas circunstancias, bueno, que eso amerita para otra novela, y no me voy a extender en eso, pero no fue que la novela policíaca la hubiera elegido yo como un género a través del cual yo quisiera convertirme en un escritor policíaco, sino que había tantas circunstancias dramáticas a mi alrededor que yo empecé a escribir esa primera novela, el capítulo de Fernili, ya que me lo recordaste. Bueno, entonces en un periódico tú sabes a qué horas entras, pero no a qué horas sales ni para dónde. Y empecé a vivir eso, ¿no? Entonces yo voy a entrar en el terreno anecdótico que ilustra la historia. Un día viene el jefe de información de la sala de redacción y digo, uy, no me quiero ir a Los Llanos, no me quiero ir a Huila, me quiero ir a la casa. Entonces yo me empecé a agachar debajo del escritorio y me dice,
chaparro, le estoy viendo los zapatos y tiene que irse ya a Palacio a que le hablen de la situación política en un pueblo al que tenía que ir. Y bueno, y ahí digamos que tuve mi experiencia mini Hammett, por decirlo así, no era la noticia la que me estaba filtrando la experiencia, sino la historia la que se estaba después por convertir en una noticia. Entonces yo me empecé a preguntar qué le sucedía a un personaje, que es el tema de la novela, que tiene una relación con el mundo netamente libresca y se interesa por la violencia como una expresión de miserias humanas, cuando le toca vivir su propio episodio en una violencia real. Por eso se llama el capítulo de Fernelli, porque Fernelli es la persona que le toca vivir su capítulo. Y sí, me interesa mucho la novela policíaca, pero felizmente siempre he encontrado textos que dicen que escapo a ella, que tengo el molde, pero que escapo a ella en el sentido en que no quiero repetir a Hammett, porque lo admiro mucho. No quiero repetir a Chandler, es decir, no tengo ese megatalento que tienen ellos. Soy simplemente una persona que trata de escribir sus historias y explicarse, y en ese momento, pues, ese era mi dilema, ¿no? La felicidad de la biblioteca, pero la realidad que me esperaba cotidianamente afuera. Entonces, accidentalmente terminó convirtiéndose con ciertos matices policíacos esa novela, pero no totalmente. Y de hecho, la penúltima novela que publiqué también era una apuesta, porque así como hablé de la velocidad que es muy rápida, y dice, quiero hacer una novela policíaca totalmente barroca, es decir, que el lector se detenga, ¿no? Y que diga, y eso creo que es la explicación del por qué, ¿no? Es decir, por qué Hammett escribió esos relatos, porque venía de una tradición que podía vampirizarla en sus cuentos, ¿no? No tenía, digámoslo así, una alternativa temática distinta para ese momento. Entonces allí fue la opción que se construyó, bueno, porque siempre he sido lector de novelas policíacas, pero para seguir con los oxímoros, a mí, si hay un género que me interesa leer cotidianamente, es la poesía, ¿sí? Entonces, eso también, donde haya poesía, siempre hay una forma de redención portátil, ¿no? Entonces, me lo han preguntado como ahora, pero ¿cómo un poeta escribe novelas policíacas y por qué no? Es decir, La muerte y la brújula, El Aleph, es todo. Somos todo. Pero no, felizmente no solo somos la expresión extrema alrededor de la muerte, sino lo que nos salva ante esa expresión extrema. Y tenías otra pregunta, ¿cierto? Pues en otros autores, en otros escritores, la novela negra, ¿cómo pasó? Ah, sí, lo de James, sí. ¿Allí? Allí. Buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría saber qué hay de blues y qué hay de jazz en la poética de Hugo Chaparro. Pero ¿cómo me hace feliz esa pregunta? Yo traía unos discos de soul antes de empezar la conferencia, pero es que llegamos ya sobre el… No, de blues, pero muchas gracias. Y te lo respondo muy fácilmente. En las novelas, pero sobre todo en la poesía, porque para mí Rilke, por ejemplo, es esencial, Machado es esencial, Marianne Moore es esencial, bueno, la poesía norteamericana, pero una de mis referencias en la novela y en la poesía es las canciones de Tom Waits, que es un blues a su manera. Y bueno, por supuesto Dylan, pero los narradores que han escrito historias en la música, ¿no? Donde no es una repetición verbal inútil, sino la construcción de una historia. Entonces, sí, blues y jazz, todo el que quieras, cuando quieras compartimos la discoteca. ¿Y por qué la pregunta? Me interesa. Porque lo que pasa es que generalmente, pues, te he escuchado hablando de otros autores, te he escuchado hablando de cine, pero me inquietaba saber la parte de la música, cómo influía en tu poética. Y pues como hablaste de… Bueno, ahorita ya los apuntes se me perdieron, sí, de las flyers y sí, Flappers, las Flappers. Entonces,
lo asocié rápidamente con la música y creí que sería interesante saber cómo el blues y el jazz han influenciado tu poética o hacen parte de tu poética. No, y me alegra mucho la pregunta también, porque yo soy hablábamos de eso, yo me siento como un oso panda de la literatura cuando escribo un poema, pero prevaleceremos. Estamos en especie de extinción a pesar de los editores, pero prevalece. Es que el hombre la necesita, pero no se ha dado cuenta o se está olvidando. Pero la poesía y la música, cuando ya los ojos no me dan para leer, oigo a Dylan, ¿no? Y eso me da una respiración. Y siempre ha sido mi convencimiento el agradecerle a la poesía que me haya dado el ritmo para la escritura de la prosa, porque no las diferencio. Es decir, van y ven como amigos cercanos, hermanos siameses. Y la posibilidad de ser un lector de poesía y de escribir poesía me obliga también a un ritmo narrativo. Hablo de una novela que nunca llegó a Colombia, se editó en México, no me hagan hablar de ese editor, pero la novela es una novela que se presentó en Guadalajara y bueno, quiero hablar de un amigo muy querido que es Juan Villoro, siempre lo menciono a la menor provocación. Entonces Juan me dijo, yo te presento la novela. Yo dije, bueno, es mejor un amigo que alguien, ¿no? Y fue una charla muy intensa, y muy cálida, muy amorosa y muy feliz, ¿no? Pero en medio de la charla Juan dijo, ustedes no se han dado cuenta que esta novela está escrita con el pie del corrido mexicano, que son octosílabos, que uno habla en octosílabos, ¿no? Y yo miré a Juan y le dije, ¿a dónde está yendo? ¿No? Bueno, es una novela sobre los años 20 en México de dos músicos ciegos que acompañan películas mudas. Entonces era la imposibilidad